Mi nombre es Marcelo Inostroza, quien estará encargado de presentar el día de hoy a don Jorge Fuentes, quien nos dictará el curso de Filosofía Perenne. Don Jorge es licenciado en Historia de la Universidad de Chile y también tiene estudios superiores en lo que es justamente el estudio de la religión en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces el día de hoy, y bueno, en las jornadas que vengan las otras semanas, nos va a dar el curso Filosofía Perenne. Y en este sentido, hacemos presente, en el contexto de la Academia de Alquimia, que la alquimia forma parte de lo que es la tradición perenne, y en este sentido se constituye una enseñanza oculta que apunta al reencuentro de la naturaleza humana por medio de un lenguaje simbólico que alude justamente al proceso interno de transformación de cada uno de nosotros, buscando la transformación del plomo en oro. Entonces, sin nada más que agregar, vamos a quedar a cargo, mejor dicho, vamos a quedar bajo la enseñanza de don Jorge, que nos brindará la clase del día de hoy. Muchas gracias, Marcelo. Bienvenidos a todos. Ya hay una clase introductoria ya que fue grabada. Espero que todos la hayan visto. A lo mejor algunos de ustedes no la han visto. Entonces, vamos a hacer un repaso breve por ese primer tema introductorio. ¿Ya? Era el tema de todo el curso se llama Filosofía Perenne. Y este primer módulo, esta primera clase, vamos a empezar, vamos a retomar un poquito ese tema de esa clase introductoria y vamos a avanzar después en otros temas, ¿ya? Y yo les voy a complementar esta información con algunos PDF de libros, de artículos que les puedan servir, ¿ya? Entonces, la semana vamos a empezar ya a entregar material para que ustedes puedan estudiar, ¿ya? Lo único que se entregó antes fue el video, ¿ya? El video introductorio, que espero que hayan visto. No sé si todos lo vieron o algunos. ¿Me pueden indicar así brevemente si lo vieron o no? Javier, Amanda, Felipe, Vivi, Gustavo. Ya, perfecto. Porque eso va a servir para que ustedes también hagan preguntas, porque vamos a avanzar rápido en ese PPT y después vamos a seguir con otra temática, ¿ya? Entonces, la primera temática, vamos a empezar con. Ya varios lo vieron y algunos más o menos. Entonces, igual va a servir abordarlo, porque ahí está como la base, ¿ya? Ahí está la base. Entonces, por lo tanto, vamos a compartir ese mismo PPT. Ujú. ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Se ve? Ya, perfecto. Ya, entonces, eh, el tema que le puse a este curso es filosofía perenne. Ya lo había explicado, pero creo que es necesario retomarlo porque hay distintas maneras de poder pronunciar este tema, este título, ¿ya? Son como podríamos decir sinónimos. Y aquí ustedes ven que en la misma lista que yo había puesto antes, pero agregué la última, que es de Guillermo Más, Arellano, que también me gustó mucho, ¿ya? Ese concepto que él usa. Está muy conectado con el concepto que a mí también me gusta mucho, que es de tradición de sabiduría. Y eso podríamos ser equivalente a lo que dice Guillermo Más, tradición sapiencial. Me gusta mucho ese. Pero el que yo más ocupo es filosofía perenne, que es tomado entre otros, de Jean Borelà, que él lo pronuncia en latín, filosofía perennis. René Guénon más bien está inclinado a hablar de tradición primordial. Schwann habla de religio perennis, Sofía perennis, unidad trascendente de las religiones. Houston Smith habla de la verdad olvidada.
y Julius Evola habla más bien de tradicionalismo integral. Las dos son palabras muy cercanas, prácticamente son sinónimos, yo los pondría como sinónimos. Las que más voy a ocupar yo son filosofía perenne y tradición sapiencial. Y aquí es importante ver la etimología, ¿ya? Filosofía perenne, que la hayamos visto ya, y es del griego la palabra filosofía y es del latín la palabra perenne, ¿ya? Y tiene que ver con la palabra sabiduría, eso es clave. Siempre cuando hablamos de estos temas, estamos hablando de sabiduría en sí, digamos, ¿ya? La palabra filosofía tiene que ver con un amor a a la sabiduría. Y la palabra perenne tiene que ver con algo que perdura, ¿ya? Es algo que permanece y que por lo tanto es perpetuo, acompaña a la humanidad desde muchos años, desde hace muchos años, siglos, milenios, ¿ya? Y eso es lo que llamamos filosofía perenne. Y por eso algunos hablan de esta escuela de estos autores que yo mencioné en el video, se les llama o tradicionalistas o también perennialistas. Esas dos palabras se usan, ¿ya? Tradicionalistas por tradición perenne y perennialistas por el, el adjetivo perenne. Y los autores, ya ustedes, los que vieron el video se van a dar cuenta que este es como el autor principal porque fue el iniciador en el siglo XX con un lenguaje totalmente adaptado al siglo XX de hablar de la filosofía perenne, ¿ya? Porque este tema, esta temática ha acompañado siempre a la humanidad, pero lo interesante de Guénon es que él actualizó y le dio, podríamos decir, lo entregó al hombre moderno, al ser humano del siglo XX y del siglo XXI, que usamos un lenguaje mucho más distinto al lenguaje de los antiguos. Por lo tanto, en el siglo XX, en el siglo XXI, nos cuesta entender la terminología que usaban Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en Occidente, o los orientales, hinduismo, budismo. Por lo tanto, Guión tenía esa capacidad didáctica, eso es la clave, yo diría, la capacidad didáctica, y entonces creó toda una terminología didáctica para poder hacer entender estos conceptos que son milenarios. Entonces, por eso es importante leer los libros de René Guénon. Yo, por lo tanto, cuando les entregue durante la semana información, va a ser mucha información, sobre todo de libros de René Guénon, que escribió muchos libros. Aquí solamente les puse, bueno, ahí está Guénon cuando estaba en Egipto, y ahí ustedes ven el libro, por ejemplo, que yo les voy a recomendar, que es el primero de una serie de libros en que habla de la filosofía perenne, que se llama Introducción General a las Doctrinas Hindúes, ¿ya? Otro autor importante es, es Julius Evola, que también tiene varios libros importantes. A ellos les había mencionado el libro Revolta contra el mundo moderno, que también está en español, y hay una otra serie de libros. Yo, después de mostrarles todos estos autores, yo les quiero hacer una lista de autores, ¿ya? Después de ver este PPT, le voy a hacer una lista de autores tradicionales del siglo XX para que ustedes tengan ese stock de autores y ustedes puedan ya empezar a hacer su propia biblioteca, ¿ya? Terminalista, tradicionalista, podríamos decir. Es importante tener una biblioteca porque ese es como una base, estudiar estos autores, leerlos, meditarlos y después ustedes mismos elegir algún camino tradicional, ¿ya? Puede ser oriental o occidental, pero yo diría que la primera etapa es también una etapa de lectura, ¿ya? Tiene que ser acompañado de esto. Lectura, meditación de estos textos y también práctica de acercarse también a distintos caminos espirituales. Son las dos cosas, lo práctico y lo teórico. El tercer autor que yo acá destaco es Chuon, sobre todo con su libro de la unidad trascendente de las religiones, que eso fue su primer libro, pero en realidad después siguió con otra serie de libros.
Y también les voy a recomendar varios libros de él, ¿ya? Ya, vamos a hacerlo rápido. Y Jen Borella también, que lamentablemente este autor, todos los demás han sido, mm, pero traducidos ampliamente al español, salvo Jen Borella, que está todo traducido, solamente está en francés y algunas cosas en italiano, puede ser en inglés, pero en español no hay prácticamente nada. Entonces hay que hacer un esfuerzo por traducirlo, uno personalmente traducirlo desde el francés o del inglés, ya uno tiene que hacer ese esfuerzo, ya, pero yo les recomiendo mucho a este autor porque él bebió de todos estos estudios tradicionales de los premialistas siendo católico. Entonces, él tiene tiene esa capacidad de unir lo católico con lo perenne, con la filosofía perenne, ¿ya? Y ha escrito unos libros, pero muy, muy interesantes, ¿ya? Yo se los recomiendo mucho. Y comenzamos entonces, ese es uno de los libros, ¿ya? La Charité profanée, la caridad profanada, está en francés, ¿ya? Que es una denuncia de cómo la palabra amor ha sido manipulada y ha sido pervertida, podríamos decir, en el siglo XX, ¿ya? La palabra amor se usa para muchas cosas, pero en realidad tiene toda una dimensión metafísica muy profunda, ¿ya? Y aquí en este libro, Jean Borelà estudia la, la profundidad del concepto de caridad, de amor, en el sentido tal como lo entendió Jesús, ¿ya? Y eso él dice que ha sido profanado. Por eso habla de la caridad profanada. En el siglo XX él dice que la caridad fue profanada. Entonces estos son los temas, ¿ya? Vamos a verlo, todos estos temas los vamos a ver en tres clases, la de hoy día, la de la próxima semana y después la última viene después del 18, creo que el miércoles 24 sería la última. Entonces, en estas tres clases vamos a ver todos estos temas, tratando de verlo lo más ampliamente posible, no entrando en detalle para poderlos verlo, porque si entramos en detalle vamos a quedarnos en la mitad nada más de estos temas. Entonces, la idea es que veamos en general todos estos temas, ¿ya? Vamos a ver, ahora comenzamos ya este tema, la idea de metafísica tradicional, vamos a hablar también de tradición y psicología, y vamos a hablar también de los autores perennes, una lista, les voy a hacer una lista, ¿ya? De autores perennes para que vayan leyendo, ustedes vayan buscando. Yo creo que esa es la tarea que les voy a dar esta semana, ¿ya? Esta semana yo les voy a pedir que ustedes vayan buscando, porque es muy fácil, ahora con internet es muy fácil encontrar estos libros, ¿ya? Es muy fácil encontrarlos. Y si no los encuentran, yo los puedo ayudar a buscar estos libros para que ustedes vayan haciéndose una pequeña biblioteca de autores tradicionales y perennes, ¿ya? Vamos a hablar también de la tradición y psicología, la crítica del mundo moderno, cómo estos autores son críticos del mundo moderno y por eso, por ejemplo, fíjense ustedes cómo el libro de Ébola, fíjense el nombre, Revolta, Rebelión contra el mundo moderno. Guénon tiene un libro que se llama La crisis del mundo moderno. O sea, son autores que critican el mundo moderno porque el mundo moderno se ha vuelto un mundo sin alma, un mundo cuantitativo, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver en el punto de la crítica del mundo moderno como preparación metafísica, ¿ya? ¿Cómo podemos nosotros empezar a buscar en los caminos tradicionales, caminos espirituales? Es primero haciendo una crítica del mundo moderno, viendo que el mundo moderno hay una crítica que se le puede hacer. También hay una decadencia que uno puede captar en el mundo moderno, una decadencia espiritual, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, estos tiempos tienen algo positivo, que son la accesibilidad de estos temas, ¿ya? Hace 40 años, por ejemplo, yo cuando comencé a estudiar estos temas, yo no tenía internet y tenía que buscar los libros, buscarlos en las librerías, encargar libros a Europa, era todo un trabajo, pero bien de a poquito, a cuentagotas, podía conseguir estos libros, ¿ya? Y por eso me fui de a poco consiguiendo una biblioteca sobre estos temas. Hoy ese problema no está. O sea, ustedes apretando un botón ya pueden acceder a mucha de esta biblioteca muy rápidamente, ¿ya? Entonces lo interesante ahora hay que hacer una ordenación. ¿Qué libros son importantes? ¿Con qué libros comenzar? Ya eso yo les voy a tratar de ayudar en eso. Vamos a comenzar con eso. Voy a hacer una lista más o menos de los libros que pueden servirle.
qué libros les pueden servir para, para esta temática, ¿ya? Después vendría la doctrina metafísica. Yo diría que esto es el punto central de este curso, la gran cadena del ser, que es la doctrina metafísica fundamental, ¿ya? Porque aquí se habla de que el universo no es solamente un plano material chato sin profundidad, ¿ya? El universo y el ser humano tiene múltiples dimensiones, tiene profundidad, tiene altura, tiene niveles que el ser humano no sospecha, ¿ya? Que son múltiples, una profundidad pero increíble. Por eso, uno de los libros de Guénon es Los estados múltiples del ser. O sea, el Guénon ya nos decía que hay distintos niveles en el ser, distintas profundidades, niveles que el ser humano no puede captar, ¿ya? Y después de ver esta doctrina metafísica, vamos a meternos al tema del simbolismo. El simbolismo como lenguaje universal, lenguaje de la metafísica, lenguaje de la tradición sapiencial. Y finalmente la meta. ¿Cuál es la meta? Es la realización espiritual. ¿Ya? Eso vamos a dejarlo para el final. Habíamos visto también en el video que ustedes vieron que la metafísica es la clave, una de las palabras y uno de los temas centrales de la filosofía perenne. No se entiende la metafísica, metafísica tal como la entienden los filósofos, por ejemplo, Aristóteles. Aquí se entiende de una manera mucho más profunda porque también se le reconoce la dimensión intuitiva y no solo racional, ¿ya? Tal vez Aristóteles destacó mucho el aspecto racional y aquí Guénon enfatiza el aspecto intelectual intuitivo, ¿ya? Porque la palabra intelecto viene de la palabra intus legere, ¿ya? Leer hacia adentro, captar la esencia de manera intuitiva. De ahí viene también la palabra intuición. Están muy relacionadas estas palabras, intelecto, intuición, y tienen que ver con esto, ¿ya? La captación de un conocimiento total, supremo. El ser humano tiene esa posibilidad de captar un conocimiento total de la realidad, ¿ya? Y eso es esta metafísica inexpresable, porque la razón no da cuenta de todo. Siempre nos vamos a quedar cortos cuando nosotros queremos explicar lo que podemos captar con esta intuición. Por eso esto es la metafísica inexpresable. Y lo que sí puede ser expresado son las revelaciones, ¿ya? Que son los símbolos, los libros sagrados, todo lo que uno puede ver, lo que se revela en las distintas tradiciones de sabiduría, eso es la metafísica expresable. Y por lo tanto ahí están las tradiciones de sabiduría, las tradiciones sapienciales. Y por eso está el simbolismo y está la hermenéutica, ¿ya? Y por eso hemos hablado de la hermenéutica, ¿ya? Y también hablamos de este concepto que viene de un dios griego, ¿ya? Hermenéutica, tan importante la hermenéutica, o sea, si uno quiere meterse en la filosofía perenne, uno tiene que tener una hermenéutica, ¿ya? Tener una hermenéutica, ¿ya? Que no nos proporciona una hermenéutica y todas las tradiciones sapienciales nos proporcionan una hermenéutica para entender sus libros sagrados, por ejemplo, ¿ya? La Biblia, eh, sobre todo el Antiguo Testamento, los que más captaron el sentido más profundo fueron hay comentarios muy importantes de rabinos, ¿ya? De maestros judíos de hace siglos. Que eso hay que reconsultarlo para entender el sentido más profundo de la Biblia. El Corán también tiene sus maestros, los libros sagrados de la India, del budismo también tienen sus maestros. Entonces siempre se necesita una hermenéutica, ¿ya? ¿Y qué significa la palabra hermenéutica? Viene de Hermes, y Hermes fue el intérprete y mensajero de los dioses, hijos de Zeus y de la ninfa Maya, y por lo tanto era el que hacía contacto entre lo divino y lo humano. Siempre se necesita eso, ¿ya? Y el equivalente a al concepto que se expresa en Oriente con el dios Ganesha, ¿ya? Hijo de Shiva y de Parvati, y ambos son reveladores de la escritura, la palabra, las ciencias y las artes, ¿ya? Todo esto es hermenéutica. De ahí viene la palabra hermetismo. Todas las ciencias sagradas que se han dado en Occidente, podríamos decir que
se pueden agrupar con el concepto de hermetismo, ¿ya? Todas las ciencias sagradas, ¿ya? Incluida la astrología, la alquimia, la magia, todas podrían caber dentro de este concepto de hermetismo, ¿ya? También caben en este concepto porque tiene que ver con eso mismo, ¿ya? Contestar lo divino con lo humano. Y ahí por eso yo les puse la definición, ¿ya? De hermenéutica, que es importante tenerla en cuenta, ¿ya? Es el arte de interpretar determinada realidad descubriendo un sentido. Cada religión proporciona las claves y las reglas de su exégesis metafísica. Metafísica en cuanto a discurso teórico sobre la realidad suprema. Y aquí es importante también tener en cuenta que la hermenéutica siempre tiene niveles y por lo tanto en cada tradición sapiencial hay hermenéuticas esotéricas y hermenéuticas exotéricas. La esotérica tiene que ver con el sentido espiritual del libro sagrado y la hermenéutica exotérica tiene que ver con el sentido literal, la letra. Es lo que Jesús hablaba de la letra y el espíritu, ¿ya? La letra y el espíritu. Entonces es importante tener hacer esa distinción, ¿ya? La hermenéutica, por lo tanto, es múltiple, no es única, es múltiple. Y ahí yo le había puesto las parábolas de Cristo, que son, yo diría que un ejemplo notable, porque las parábolas de Cristo, que el mismo Jesús le pone un velo a su mensaje, para que solo algunos capten su mensaje más profundo. Y por lo tanto, cuando se leen las parábolas, algunos van a leer el sentido, se van a quedar con el sentido exotérico, literal, y otros se van a quedar con el sentido más profundo, esotérico, espiritual. Habíamos puesto un ejemplo, ya no lo vamos a leer estos dos ejemplos porque los tienen en el video, pero tienen que ver con eso, ya tanto la parábola del agua y del pneuma tiene que ver con esa distinción que hace Jesús entre lo espiritual y lo material, o sea, usa el mismo concepto, una misma elemento que es el aire y uno puede interpretarlo tanto de manera material como de manera espiritual, ¿ya? El pneuma tiene esa doble cualidad, ¿ya? Es polisémico, tiene esos dos sentidos. Y también la parábola sobre las perlas a los cerdos, ¿ya? Y el mismo Jesús nos dice, ¿ya? Que no hay que darle los santos a los perros, porque si no ellos, y no regéis las perlas a los cerdos, ni a los perros ni a los cerdos. ¿Por qué? Porque ellos no lo van a entender, lo van a destruir. Por lo tanto, hay que usar estas parábolas, hay que hablar, podríamos decir, en enigma, para poder hablar de manera tranquila y para que el que capte lo va a captar, ¿ya? Tarde o temprano lo va a captar eh, por sí mismo, ¿ya? Entonces ese era el tema que habíamos visto en el video, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? Porque ahora que les quiero hacer una lista de autores, ¿ya? Para recomendables, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta de lo que recién vimos, lo que ustedes lo vieron en el video, y ahora le hice una síntesis de lo que habíamos visto, ¿ya? Si no hay preguntas, a ver, voy a ver el chat, a ver si... Vamos a pasar entonces al segundo tema, que es, yo les voy a hacer una lista aquí, ¿ya? Yo les voy a compartir una lista de teóricos de la filosofía perenne, ¿ya? Esto es importante tenerlo claro porque en base a esta lista, ustedes pueden buscar información en internet, pueden bajar libros y también yo les voy a compartir, ¿ya? Si ustedes hay au- algunos de estos libros los tengo en PDF, otros los tengo en papel, pero los que tengo en PDF los puedo compartir, ¿ya? Entonces ahí vamos buscando en la semana estos temas. Ustedes pueden ahí escribir los títulos más importantes para ver si los pueden conseguir por su lado y los pueden después de a poco leer, ¿ya? La idea no.
La idea es que se hagan una biblioteca y después con calma vayan eligiendo, seleccionando los autores más importantes. De Guénon ya habíamos dicho que este libro es el fundamental, Introducción General al Estudio de las Doctrinas Hindúes. Yo se los recomiendo mucho porque el título puede engañar. Uno puede decir, ah, ya del hinduismo, eso no me interesa, pero en realidad la mitad del libro habla de la filosofía perenne, la mitad del libro. La otra mitad habla del hinduismo, pero la primera mitad habla de la filosofía perenne. Entonces aquí ustedes van a encontrar qué es lo que es la tradición, el esoterismo, el exoterismo, todos estos conceptos los va a desarrollar René Guénon en su primer libro, ¿ya? Introducción General al Estudio de las Doctrinas Hindúes. ¿Ya? Estoy seguro que está en PDF, lo van a encontrar, pero yo se lo recomiendo mucho porque así ustedes después vamos viendo semana a semana, en esta semana, pueden ir seleccionando algunos capítulos, ¿ya? Para que los vayan leyendo y podemos después sacar alguna recomendación, ¿ya? Este otro libro también se los recomiendo, El Teosofismo. Está en francés acá, de teosofismo, pero en español es el teosofismo, que es una crítica a la teosofía de Madame Blavatsky. ¿Ya? Es una crítica eh, en base al hinduismo, ¿ya? Porque Madame Blavatsky, ella decía que eh, en cierto sentido tiene mucha cercanía con Guénon, porque la Madame Blavatsky, ella dice que existe una madre de todas las religiones, que es un budismo original, un budismo primordial. ¿Ya? Ella se considera budista. Y este budismo primordial era como la sabiduría perenne, ¿ya? Y por lo tanto ella se considera budista. Pero aquí que no, con su información que tenía del hinduismo y con la información que venía de Oriente, él dice que eso no es verdad, que en realidad Madame Blavatsky no pudo, no accedió a esta verdad más profunda, y hay una polémica aquí que se desarrolla en este libro. Ya se los recomiendo para que ustedes puedan leerla con calma, que está también en español. Este también es otro libro importante de Guénon, porque aquí él hace un estudio, pero muy profundo, un estudio metafísico, de qué relaciones pueden existir entre los muertos con los vivos, con los seres vivos. ¿Ya? Y aquí hace una crítica a los espiritistas. Hay una crítica acá a los espiritistas diciendo que ellos a veces confunden niveles de la gran cadena del ser, ya confunden lo espiritual con lo psíquico, con lo intermedio, con el mundo intermedio. Y hay unos capítulos muy, muy interesantes que yo se los recomiendo mucho, ¿ya? En que, por ejemplo, hay un capítulo que se llama Explicación de los fenómenos espiritistas, en base a la filosofía perenne. Y ese capítulo es, pero realmente impresionante, porque ahí hay toda una fenomenología de lo que qué ocurre realmente ahí, ¿ya? En los encuentros con los, con los muertos, ¿ya? Y ahí él entra en polémica con la explicación espiritista. Él tiene otra explicación que viene sobre todo de la enseñanza hindú. ¿Ya? Él tiene otra explicación. También, bueno, ya les dije que La crisis del mundo moderno es también un libro importantísimo. La crisis del mundo moderno, eh, él acá muestra el error del planteamiento moderno, el error de plantear las cosas de manera horizontal, de no ver la profundidad del universo. ¿Ya? Es un libro también que yo se los recomiendo mucho. ¿Ya? También está en español. El simbolismo de la cruz. ¿Ya? Yo diría que Guénon, si a mí me dijeran cuál es el tema que mejor manejó, yo me atrevería a decir que es el simbolismo. ¿Ya? El simbolismo. Entonces, yo aquí me atrevo a decir que por ejemplo, este libro es fundamental porque habla del simbolismo de la cruz, pero no, uno podría decir, ah, este es un libro cristiano. No, porque él habla de la cruz en un sentido universal. Él dice que el simbolismo de la cruz está presente en todas las tradiciones sapienciales. ¿Ya? Y Jesús, podríamos decir, la muerte de Jesús en la cruz es podríamos decir, es una bajada a nivel histórico de un símbolo que es universal. Y por lo tanto, los cristianos no podemos apropiarnos del simbolismo de la cruz, es universal, ¿ya? Está en China, está en la India, está en Occidente, está en todo el mundo. Este es un libro de metafísica pura, ¿ya? Los estados múltiples del ser. También está en español.
Y aquí él habla de cómo el ser humano, este es como una antropología de la filosofía perenne. Ya, si ustedes me dijeran, ¿de qué trata este libro? Es la antropología de la filosofía perenne. ¿Qué es lo que es el ser humano? ¿Qué dimensiones tiene el ser humano? Hay dimensiones espirituales, sutiles, dimensiones no manifiestas, manifiestas. Todo esto lo explica muy bien René Guénon en este libro. ¿Ya? Y este libro lo escribió Guénon después de la Segunda Guerra Mundial, se llama El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Es la mejor explicación de en qué consiste el mundo moderno y cuál es la óptica en que se maneja. ¿Ya? Es la cantidad. Él habla de que el mundo moderno es el reino de la cantidad. Por eso el libro se llama El reino de la cantidad. Se los recomiendo mucho. Está en español también. Estoy seguro que está también en PDF. ¿Ya? Búsquenlo. Y acá Chuon, que es el discípulo de Guénon, también tiene, ya este libro se los mencioné, la unidad trascendente de las religiones, que es un libro magistral, tiene capítulos sobre el Islam, sobre el cristianismo, muy, muy bueno, y ahí él explica cuál es esta dimensión tan profunda, ya que él le llama Sofía Perennis y le llama unidad trascendente de las religiones, ¿ya? A esta realidad última, más profunda. Este otro libro importante de Chuan se llama Miradas, está en francés, ¿ya? Pero también está en español, se llama Miradas sobre los mundos antiguos. Y aquí él habla de cómo el hombre antiguo, el ser humano antiguo, veía la realidad, cómo él veía la naturaleza. ¿Ya? Y hay capítulos muy hermosos sobre, por ejemplo, el chamanismo, sobre cómo ven el universo los pieles rojas, cómo ven el universo en la Edad Media. ¿Ya? Entonces, se los recomiendo mucho también. Ah, en español también. Lógica y trascendencia. Este es un libro podríamos decir que es un libro de cómo el ser humano capta la realidad a través de su razón. Cómo la razón tiene que estar al servicio de algo superior que sería la intuición. ¿Ya? Y aquí explica él todo esto de la lógica, la relación entre la lógica y la trascendencia. El esoterismo, de Chuon también, ¿ya? El esoterismo como principio y como vía. ¿Qué es lo que es el esoterismo? ¿Ya? Aquí lo explica muy bien Chuon. Está en español también el esoterismo como principio y como vía. ¿Ya? Así que también puede usted aquí buscarlo. Está también en español. Y este otro, The Feathered Sun, el sol emplumado. De aquí, en este libro, se recopilaron todos los artículos de Chuon sobre los pieles rojas, porque él era amigo de los pieles rojas, se fue a vivir a Estados Unidos por amor a los pieles rojas, ¿ya? Eh, y tenía muchos artículos relacionados con los pieles rojas, ¿ya? Entonces, por eso, allí ustedes ven, por ejemplo, en este libro, hay una pintura de los pieles rojas. Él hizo muchas pinturas sobre los pieles rojas, que amaba ese mundo, el mundo de los pieles rojas. Él ahí veía una filosofía perenne, la filosofía perenne que más estuvo vinculada a la naturaleza, según la opinión de él, ¿ya? Pieles rojas. Y ahí ustedes ven, les traje esta foto porque aquí muestran el vínculo que tuvo Chon con este jefe indio, ¿ya? Con la amarilla, Yellowtail era el gran jefe indio de la danza del sol, ¿ya? Y él se hizo muy amigo de Chon cuando Chon se fue a Estados Unidos y hacían muchas actividades comunes, ¿ya? Entonces había un vínculo muy fuerte entre Chon con los Pieles Rojas. Así que por eso les traje esa foto y ahí está Guénon con Chon en el Cairo, en Egipto. Y otro autor que les va a interesar mucho es Titus Bucar, que yo creo que ustedes lo conocen bien porque esta academia se llama Academia de Alquimia Tradicional, ¿ya? Y precisamente él tiene varios libros sobre las ciencias sagradas, ¿ya? Este es como era este discípulo de Guénon y de Chuon, se especializó en las ciencias sagradas, ¿ya? Y por ejemplo tiene acá uno sobre las doctrinas esotéricas del Islam, en español se llama Esoterismo Islámico, de Titus Bucar. También escribió uno sobre arte sagrado, principios y métodos del arte sagrado.
Principios y métodos también está en español. También está este libro, Alquimia, su significado y su imagen del mundo, también que está en español. Así que, eh, y aquí pasamos a este otro autor que es Houston Smith, que no murió hace tanto tiempo, murió hace 9 años nomás. Houston Smith es un norteamericano, también en la línea de los perennialistas, de la filosofía perenne, y escribió varios libros, ¿ya? El más importante es La verdad olvidada. Este lo tengo en PDF, ¿ya? Yo creo que se los puedo enviar porque La verdad olvidada está en español, ¿ya? Tienen que ustedes ver si lo pueden encontrar. Si no lo encuentran, igual yo se los puedo enviar porque este libro me sirvió mucho para este curso, ¿ya? Es el libro más didáctico de la filosofía perenne de los que yo conozco. A mi juicio, yo diría que este es el libro más didáctico, ¿ya? Para entender la filosofía perenne. Se llama La verdad olvidada. Limpiando las puertas de la percepción, este es un libro sobre la relación entre la filosofía perenne y las plantas sagradas, ¿ya? Las plantas sagradas como las que te abren las puertas de la percepción, ¿ya? Los hongos sagrados, la ayahuasca, todas estas plantas sagradas, todos estos, cómo te abren, cómo te ayudan a tener una percepción de la realidad. ¿Ya? También está en español. Y de ébola hay que recomendar en primer lugar La rebelión contra el mundo moderno, Revolta contra el mundo moderno, también está en español. Metafísica del sexo. Yo te diría que el principal libro que habla de la relación entre el sexo, cómo fue visto en las tradiciones sapienciales, es este libro. Se llama Metafísica del sexo. Está en español también. Y él analiza aquí todas las tradiciones sapienciales. El hinduismo, cristianismo, judaísmo, islam, todas las tradiciones y cómo ellas vieron el camino del sexo, cómo el sexo tiene un lugar en el camino espiritual. ¿Ya? Así que se los recomiendo mucho. Otro libro importante de Ébola es Los hombres y las ruinas. Los hombres y las ruinas. Este es un libro que es como, podríamos decir que un libro que le habla de la filosofía perenne aplicada a la política, como sobre todo el concepto de imperio, por ejemplo, ¿ya? Que él veía que todas las tradiciones antiguas se organizaron a través de imperios, ¿ya? Entonces el concepto de imperio como concepto fundamental en la filosofía perenne política, ¿ya? En el área de la política. Así que interesante aquello de ustedes que les interese la política, cómo lo veía Julius Evola, ¿ya? Este libro es el más polémico que tuvo Ébola y este libro causó una gran polémica entre los mismos perennialistas, ¿ya? Y a propósito de esta polémica, yo escribí un artículo con el cual yo conversé después con Guillermo Más Arellano, ¿ya? Les recomiendo que vean esa entrevista que me hizo Guillermo Más Arellano a propósito de esta polémica entre Ébola con Titus Búcar sobre Cabalgar el Tigre. Cabalgar el Tigre, un libro que también lo pueden conseguir en español. Y es que aquí, ¿qué dice que Ébola? Dice él que la filosofía perenne en el siglo XX ya no es posible vivirla a través de ningún camino de sabiduría, ningún camino religioso, porque ya todos los caminos están en una decadencia total. Por lo tanto, él planteaba la idea de que uno tenía que seguir un camino individual, más allá de cualquier camino, seguir un camino totalmente en contacto con la filosofía perenne, pero sin vivirlo en un camino religioso concreto, ¿ya? Ni musulmán, ni cristiano, ni oriental, ni ninguno. Y él decía que eso ya estaba totalmente caduco y por lo tanto había que cabalgar el tigre. ¿Qué significa esta metáfora? La metáfora cabalgar el tigre es que uno tiene que utilizar las energías peligrosas que existen actualmente en el mundo moderno, que están sueltas, pero usarla en favor de uno, en el favor del camino espiritual, ¿ya? Eh, Él, por ejemplo, decía que ya el camino de la familia ya no estaba, no podíamos seguir el camino de la familia, teníamos que seguir un camino individual
de- él decía que, por ejemplo, las plantas sagradas, estos capacidad de abrir estas sustancias que te pueden abrir las puertas de la percepción, se pueden utilizar en este camino, más allá de cualquier camino religioso o de sapiencial. Y así él habla de distintas temáticas, ¿ya? Sobre que el ser humano actual que está viviendo en el mundo moderno tiene que usar otra manera de usar distintas cosas para poder tomar contacto con la filosofía perenne, ¿ya? Porque él dice que las religiones ya están en un plano tal de decadencia que ya uno no puede tomar contacto a través de ellas con la filosofía perenne. Es el punto de vista polémico de Ewell, y con eso él se confrontó con otros autores, como Chuon, como Titus Bucar, ¿ya? Entonces ahí hay una polémica interesante que después les puedo facilitar el artículo, ya que escribí sobre eso. Y el último que les voy a mencionar es un autor actual, totalmente actual, que sigue escribiendo y se llama Alexander Dugin, ¿ya? Este es un autor ruso que estudió a Guénon, a Ébola, a todos estos autores peronistas en Rusia y que ahora está teniendo una influencia pero muy grande porque él escribe mucho, mucho, mucho y escribe en distintos y habla distintos idiomas, ¿ya? Habla incluso español, ha venido a Sudamérica varias veces, como 3 veces ya, y ha escrito muchos, muchos libros y su visión es, obviamente que como es ruso, él es ortodoxo, es cristiano ortodoxo, entonces sigue el camino cristiano ortodoxo de la filosofía perenne. Ese es el camino de él. Pero también recupera a través de Ébola, recupera la idea de imperio, ¿ya? Este imperio tradicional, imperio perenne, él dice que también puede ser actualizado. Y entonces ya pues, se podría decir que él se mete en el ámbito de la política, una filosofía perenne, pero en el ámbito de la política. Entonces es interesante aquí de ustedes que les puede interesar ese ámbito, yo les recomiendo que se metan en este autor, sobre todo en su libro La Cuarta Teoría Política, ¿ya? Aquí él explica en qué consiste esta cuarta teoría política, ¿ya? No, nosotros no tenemos tiempo para poder eh, hablar de ella, pero se las recomiendo que la lean, ¿ya? Ahí entonces, ahí entonces les doy las recomendaciones. Parece que fueron muchas recomendaciones, pero, pero es para que de a poquito vayan metiéndose, ¿ya? Yo también les voy a enviar material de a poquito, ¿ya? No es para que ustedes se desesperen leyendo tanto material, ¿ya? Es mucho, pero yo creo que puede que alguna cosita puedan leer en esta semana y en la próxima, de acuerdo al gusto de ustedes, ¿ya? Eh, ¿Le interesa la filosofía perenne en el ámbito político, el ámbito de la alquimia, el ámbito de la comparación de religiones? Ahí ustedes van viendo por qué lado quieren meterse, entonces ahí ustedes van buscando los autores y los libros, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerle al tiro o si no, pasamos al siguiente tema, ¿ya? Todo esto está accesible, ¿ya? Accesible, afortunadamente. Todavía en internet se puede conseguir todo este material, así es que aprovechen. Yo les recomiendo siempre a ustedes que bajen todo este material porque uno nunca sabe que después hay muchas páginas que desaparecen. ¿Ya? Yo he bajado mucho material de ciertas páginas y después desaparecen de esas páginas y después ya no se encuentran. Entonces, por eso yo les recomiendo que ustedes vayan bajando libros, material de filosofía perenne, porque a veces, muchas veces, hay páginas que aparecen, después desaparecen. Entonces, es recomendable hacerse una pequeña biblioteca de filosofía perenne. Ya, vamos a seguir con la temática. Ahora, la temática que yo les quiero mostrar es la tradición y la ciclología, ¿ya? Porque una de las características de la filosofía perenne es que tienen una visión de la historia como decadencia, ¿ya? Como que la historia de la humanidad es un despliegue en que va ocurriendo una decadencia, ¿ya? Y eso se ve también
desde distintas tradiciones de sabiduría, ya sapienciales. Los griegos tienen esa visión, los hindúes, el mismo cristianismo también tiene esa visión de decadencia cuando habla del apocalipsis, cuando va a haber un último momento. Entonces, es una visión compartida. Entonces, es importante tener esa visión conjunta, ¿ya? Entonces, vamos a abordar este tema ahora. ¿Se ve? Sí, se ve, profesor. Entonces, aquí vamos a hablar de un concepto muy interesante, muy importante, que es la visión como ciclos cósmicos, ¿ya? Que tiene la filosofía perenne, ¿ya? Habla de los ciclos cósmicos. Hay grandes ciclos cósmicos y la filosofía perenne, y sobre todo, por ejemplo, Guénon o Nébola, enfatizan mucho esto, que vivimos un periodo de decadencia, ¿ya? Y lo primero que enfatizar aquí es que hay una tradición, ¿ya? Aquí ustedes ven, por ejemplo, esta pintura renacentista en que se ve que como Dios toma contacto con el dedo de Adán, ¿ya? Hay como hay un contacto, ¿ya? Y ahí esto es como un símbolo de que hay una tradición, algo que se transmite desde lo divino a lo humano, ¿ya? Por eso se habla de la palabra tradición es fundamental en la filosofía perenne, ¿ya? Todos los caminos de la sabiduría sapiencial son tradicionales. ¿Por qué? Porque en- se entrega, viene de la palabra tradere, se entrega algo, se transmite algo, algo que no es humano, no es inventado, es recibido, ¿ya? No hay ningún ser humano, por muy genio que sea, que invente una tradición sapiencial, ¿ya? Ninguna tradición sapiencial ha sido inventada por un ser humano, siempre es recibida, ¿ya? Por lo tanto, tiene un origen divino. Entonces, eso es lo que en distintas tradiciones ya se ha llamado logos, por ejemplo, en el mundo griego, Sanatana Dharma, en el mundo hindú, el Tao, del mundo chino. Entonces, es una ley, una norma de la humanidad que se transmite, ¿ya? Es una norma que se transmite, una verdad que se transmite, ¿ya? De generación en generación, ¿ya? De ahí viene la palabra tradición. Y si ustedes ven aquí, la misma tradición en la Biblia está también esta idea de una tradición, ¿ya? Una tradición primordial. En el origen había un jardín, un paraíso terrenal, en donde vivía un ser humano primordial, el andrógeno, que tenía un conocimiento interior y salvador de Dios, una gnosis. Eso significa la palabra gnosis, conocimiento interior y salvador de Dios. Por lo tanto, ahí no podríamos hablar de filosofía perenne, porque la palabra filosofía es un amor a la sabiduría, pero es un amor de algo que no tienes, que quieres recuperar. En cambio, la sofía no es una recuperación de algo, es que tú vives en la sabiduría, no necesitas recuperar nada. Por lo tanto, lo que hay en esta tradición primordial es una sofía primordial, es una sabiduría primordial, ¿ya? Que luego con la caída se va a transformar en una filosofía perenne, pero originalmente era una sabiduría primordial, ¿ya? Y en esta sabiduría primordial se habla de que existía un ser que se llamaba Adán, ¿ya? Este es el ser primordial, este es el hombre primordial, cósmico, original, ¿ya? Y este ser conocía la esencia de los seres humanos, de los seres paradisíacos, y por lo tanto por eso podías ponerle nombres, ¿ya? Aquí se habla de que Adán le ponía nombre a todos los seres del paraíso terrenal. ¿Y por qué les podía poner nombre? Porque él los conocía en esencia, porque él vivía en la sabiduría. No necesitaba ni siquiera hacer un esfuerzo, vivía inmerso en la sabiduría. Entonces Adán
conoce la esencia de los seres paradisíacos. Por lo tanto, ahí él vivía en armonía con los seres. No había separación. Se distinguían, pero no había separación. Había una fusión armoniosa, no había confusión entre los seres. ¿Ya? ¿Y qué pasó ahí? Hay una caída. ¿Ya? Entonces, en la Biblia, en el Génesis, se habla de una caída. ¿Ya? En principio había un árbol de la vida que representa el contacto con la realidad, el contacto con Dios. ¿Ya? El árbol de la vida, el árbol de la unidad. ¿Y qué pasa? Que después, en un cierto momento, aparece la serpiente y es, podríamos decir, es un genio cósmico de la separatividad, ¿ya? Que aparece junto con Adán y Eva, que también se separan en dos, Adán y Eva. Recuerden que Eva nace de un lado, se habla de costilla, pero en realidad del costado de Adán nace Eva, y entonces este Adán primordial se transforma en Adán y Eva, ¿ya? Y ahí también emerge la serpiente en ese jardín, y esta serpiente tienta a esta pareja primordial, hablándoles de que existe un conocimiento que es superior al del árbol de la vida. ¿Cuál es ese conocimiento? El conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el conocimiento de la dualidad, ¿ya? El conocimiento a partir del ego. Y Adán y Eva, cuando caen en este conocimiento separativo, egocéntrico, ya dejan de ver el árbol de la vida. Entonces, en el centro del jardín, ya en vez de ver el árbol de la vida, eso es como que lo enceguece, ¿ya? Al caer en el conocimiento egocéntrico, cae un velo. Y ellos, a partir de ese momento, comienzan a ver en el centro del jardín al árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, el árbol del dualismo. Y en ese momento son expulsados del paraíso terrenal, ¿ya? Y a partir de ese momento, todo lo que ellos consigan lo tienen que conseguir con esfuerzo, ¿ya? Entonces ahí es cuando emerge la filosofía peremnis, porque la filosofía peremnis es un esfuerzo del ser humano por captar, por conocer esta sabiduría que perdieron en el paraíso, ¿ya? Y ahí vienen las revelaciones. Después, a continuación, vienen después a emerger las distintas culturas, las civilizaciones y por lo tanto todas las revelaciones que emergen de las distintas culturas, ¿ya? Con posterioridad a la caída primordial, ¿ya? Por eso en un momento del Génesis se habla eh, de que Adán y Eva se tuvieron que poner, se tuvieron que poner túnicas de piel, porque ahí es como que ellos se toman conciencia de su desnudez, ¿ya? Las túnicas de piel es como se revisten de materialidad, como que caen en la materialidad y se dan cuenta de que están desnudos, ¿ya? Entonces eso es lo que habla de la Biblia de las túnicas de piel, ¿ya? Por la cual se revisten. Y aquí vamos a hablar de un concepto cíclico, sobre todo recogiendo lo que dicen los hindúes y los griegos, ¿ya? Que son los dos tradiciones que han hablado más de esta concepción cíclica involutiva, ¿ya? Los hindúes hablan del día de Brahma y la noche de Brahma, o sea, que el universo primero se expira y se crea, y luego se inspira y se reabsorbe. Es así, se expira y se inspira. Y todo el ciclo entre el día y la noche de Brahma se llama un Bambantara, un periodo de Manú, un periodo de Adán. O sea, un ciclo de Adán, un ciclo de Manú puede durar milenios o millones de años, ¿ya? Aquí abajo yo les puse cuánto puede durar un ciclo, ¿ya? Según una interpretación que es de Guénon, el ciclo total de la humanidad actual va a durar 64.800 años. Esa es la interpretación de Guénon. Pero ahí hay una divergencia con las otras tradiciones hindúes, porque él dice que se inspira en una interpretación hindú, pero hay otras interpretaciones hindúes que son mucho más amplias y dicen que el ciclo de esta humanidad, la humanidad de Adán, la humanidad de Manu, dura en realidad 4.320.000 años. O sea, es mucho más grande que los 64.800 años que habla Guénon. Hay una divergencia, ¿ya? Para que ustedes la tomen en cuenta. Porque los hindúes hablan de eso, hablan de
la interpretación más común, la más conocida es esta que habla de que el ciclo total de esta humanidad, la que nosotros estamos viviendo, dura 4.320.000 años. Y este último periodo, que es el periodo más decadente de estos 4 millones de años, el Kali Yuga dura en total 432.000 años. Y según los hindúes, el Kali Yuga comenzó el año 3102 antes de Cristo. Por lo tanto, todavía quedan muchos años antes de llegar al final del Kali Yuga, ¿ya? Y según la ciencia, la humanidad tendría en total 200.000 años, más menos, ¿ya? Entonces aquí hay unas divergencias de años, ¿ya? Yenon dice 64.800 años, la interpretación más clásica de lo hindú habla de 4 millones y tantos años, y la versión científica más conocida habla de que el Homo sapiens sapiens tiene 200.000 años, ¿ya? Esas son todas las versiones que hay. Pero vamos ahora a explorar más o menos la versión de Guénon, ¿ya? Guénon ustedes ven que era mucho más, años mucho más breves. Él hablaba, por ejemplo, de que estas cuatro etapas que hablan los hindúes, que son Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga, que corresponden a las edades griegas, que son la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro, ¿ya? Son equivalentes, ¿ya? Hay mucha equivalencia entre estas dos versiones cíclicas. Guénon dice que la primera etapa, la del Satya Yuga, la edad de la verdad, la edad de oro, dura en total 25.920 años y comienza el año 62.770 a.C. hasta el año 36.850 antes de Cristo también, ¿ya? 25.920 años. La segunda etapa de este ciclo, de este gran ciclo, es el Treta Yuga, que debería durar en total 19.440 años, desde el año 36.850 hasta el 17.410 antes de Cristo. La tercera etapa sería el Dwapara Yuga, la edad de la duda, que dura 12.960 años, ¿ya? Y finalmente el Kali Yuga, que dura en total 6.480 años. Fíjense que la última etapa de Guénon calcula que comenzó el año 4.450 antes de Cristo y terminará en el año 2030 después de Cristo. Y estamos ahora en el 2025. O sea, según Guénon, el 2030 ocurriría un gran cambio de ciclo. Se terminaría el ciclo de la humanidad adámica y pasaríamos a otro ciclo de la humanidad, ¿ya? Recuerde que esa es la interpretación de Guénon, ¿ya? Es la interpretación de Guénon de la tradición hindú. Pero hay otra versión que es la que les dije yo, que falta todavía mucho para que termine el Kali Yuga, ¿ya? Entonces ahí yo les dejo las dos versiones para que ustedes la estudien también, ya estudien estas dos versiones. Y finalmente vamos a terminar con esto hoy día. Aquí les dejo, me acuerdo que alguien me preguntó por un autor, ¿ya? De Jean Fort, que es un astrólogo francés, que él es genoniano y por lo tanto él hizo como eh, utilizó los conceptos de Guénon para hablar de las cuatro etapas. Y es lo mismo que yo les expliqué, pero aquí en un esquema que él hizo, ¿ya? Entonces habla ahí de todas las grandes civilizaciones antiguas, Hiperbórea, Lemuria, la Atlántida, que estaban en la Edad de Plata, después viene la Atlántida que ya está en la Edad de Bronce, después el diluvio de Noé, con el que comienza la Edad de Hierro, el Kali Yuga, hasta llegar a la actualidad. Recuerden que según este esquema, el año 2030 terminaría el ciclo. Y aquí ustedes ven este otro, que también es de Gen 4, que es el Kali Yuga, ¿ya? Entonces aquí a partir del diluvio de Noé hasta el 2030, que sería el fin de este ciclo, ahí eh, menciona un montón de situaciones y hechos que ocurren en estos 2.000 o 3.000 años del Kali Yuga, ¿ya?
Habla de las etapas, habla del apocalipsis, habla de que la última etapa es la era de Acuario. Ya todo es una explicación muy detallada ya de todo esto. No vamos a entrar en detalle porque estaríamos acá una hora hablando de esto. Solamente se los quiero mostrar para que ustedes después lo puedan estudiar, ¿ya? Ya les puedo enviar después estas láminas para que ustedes la estudien, ¿ya? Y la analicen. ¿Ya? Entonces ya es la hora, vamos a dejarlo hasta ahí. Ese sería la última lámina que vamos a ver hoy día. Y vamos a dejar un espacio eh, para preguntas, ¿ya? Pueden hacer preguntas, tenemos algunas preguntas que pueden hacer, ¿ya? Recuerden que en la semana vamos a subir también algunos PDF, ¿ya? Que les puedan servir. Eh, Parece que hay preguntas en el chat, a ver. sí, hay una pregunta en el chat, don Jorge. Sí, dice maestro, ¿y esta decadencia tiene un fin de volver y encontrar el verdadero deseo de alma de unión, no en lo externo, como usted dice, a través de las religiones? Si tiene un fin, sí, pues o sea, es como la naturaleza, porque el modelo de lo cíclico es la naturaleza. Entonces la naturaleza viene el invierno y después del invierno viene después la primavera, entonces todo renace, es como la naturaleza es como el modelo. Entonces, así como la naturaleza, también el cosmos, en todo su despliegue también a nivel de la humanidad, también tiene su desarrollo, su despliegue total y después su decadencia y su fin, ¿ya? Y después se retoma todo este ciclo, se renueva, podríamos decir, la humanidad y puede resurgir un nuevo fin, ¿ya? ¿Cómo volvemos al original? Aquí lo importante, por ejemplo, en lo que enfatizan muchos autores es retomar el contacto con la filosofía perenne, pero a través de algún camino sapiencial. Entonces ahí es el gran esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, es cómo tomar, en primer lugar, tenemos a mano los libros, ¿ya? Eso es fácil. Tenemos los libros, podemos hacer un esfuerzo de leer los libros de estos filósofos perennes, pero esos libros son el inicio, ya el inicio. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos también que en nuestra vida desarrollar las virtudes, eso en otra clase vamos a hablar de las virtudes, y tomar contacto con algún camino sapiencial, ¿ya? Hay muchos caminos, o sea, la filosofía perenne se despliega, como decía Kuhn, hablaba de la unidad trascendente de la religión, o sea, las religiones, las tradiciones sapienciales son múltiples. La filosofía perenne es una, pero los caminos para llegar a la filosofía perenne son múltiples, no son uno solo. Entonces, a lo mejor si tú estás en China, es más factible que tú te acerques a la filosofía perenne a través del taoísmo. Y a lo mejor si estás en Egipto, a lo mejor por el Islam. ¿Ya? Y por eso, por ejemplo, Guénon se fue a Egipto y se hizo musulmán y se hizo sufi. Hay otros como Borela que están en Occidente y mantienen el camino cristiano, siguen un camino cristiano. ¿Ya? Entonces ahí hay que buscar ahí, dentro del ambiente que uno le tocó vivir, qué camino sapiencial puede uno tomar, ¿ya? Pero uno ya puede preparar el camino como leyendo, aplicando lo que lee y lo que estudia en la vida personal de cada uno, ¿ya? Y en esa búsqueda y en ese trabajo personal que uno hace en nuestra familia, en nuestra vida, también hacer una búsqueda de caminos sapienciales que pueda uno tomar contacto, ¿ya? A ver, ahí alguien hizo una pregunta. Si la filosofía perenne enseña que todas las tradiciones apuntan a un mismo núcleo de verdad, ¿cómo deberíamos interpretar que tantas corrientes políticas, espirituales y esotéricas coincidan en señalar al 2030 como un año de cierre y comienzo de ciclo? Ahí está el gran enigma. Guénon, por ejemplo, cuando habla de que el 2030 es el fin de ciclo, ¿será esa la versión más correcta? ¿O la versión que hablan algunos tratados hindúes y algunas corrientes hindúes que hablan de que este ciclo
es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos y faltan muchos miles de años para el fin del ciclo. Ahí uno tiene que ver. No hago no tomo una decisión en ese aspecto. Solamente les muestro las dos versiones, ¿ya? Las dos versiones. Una que dice que este ciclo de decadencia es más largo de lo que imaginamos, o los que dicen que el ciclo de decadencia va a terminar muy próximamente, como dice que no, por ejemplo. A ver, acá también dice, es bien hacerse su propio maestro. Es que sí, pues, o sea, ¿cuál es lo que dice la filosofía perenne? Que la búsqueda del maestro fuera es en realidad para encontrar el maestro interno, ¿ya? Entonces, todo lo que encontremos afuera más bien son como indicadores de tu maestro interno. Por lo tanto, lo más importante es descubrir la filosofía perenne dentro de ti, para que también sea una ayuda para ti. Entonces, el maestro externo, si está, es solamente el que te ilumina para que tú mismo captes que tienes tu maestro adentro. O sea, él te indica que tu maestro está adentro. Para eso sirve, ¿ya? El maestro externo. Y creo que no hay más preguntas. Ya, si no hay más preguntas, vamos a dejarlo hasta acá y les Profesor, voy a dejar, seleccionar PDF, ¿ya? Para dejárselo. hay ¿Sí? una Dígame. pregunta. Vivi, Hola, Vivi, Vivi. hola, hola. Buenas tardes. Una Hola. consulta. ¿Y qué, hablando del cierre de ciclo del 2030, qué se supone que ocurriría o en ese cierre de ciclo? ¿Qué es lo que se describe? ¿Qué pasa con la humanidad? Es que ahí, sí, pues lo que yo entiendo, yo lo que he leído es que hay puede haber contacto, por ejemplo, cada vez que nace una humanidad, que se desarrolla y después muere, emerge otra humanidad y esa humanidad puede tener algún contacto con la humanidad anterior. O sea, puede que haya una catástrofe, vamos a especular, ya vamos a especular, porque esto es una especulación, ya que el 2030 haya una gran catástrofe y, y- 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 y desaparezca gran parte de la humanidad. ¿Ya? Pongamos esa posibilidad. Pero siempre va a haber un vínculo, o sea, los que estaban antes recogen las semillas para que el nuevo ciclo emerja. O sea, siempre va a haber una continuidad. O sea, la antigua con la nueva humanidad va a haber una continuidad. Y esa antigua humanidad que sobrevivió va a ser la que florezca, haga florecer esas semillas que logró guardar. ¿Ya? Entonces, yo diría que la gran misión que tenemos nosotros, que estamos en este tiempo, es recoger lo más bello, lo más verdadero que uno encuentre a nuestro alrededor y atesorarlo en nuestro corazón. ¿Ya? Porque eso es lo que va a florecer en el nuevo ciclo. ¿Ya? Todo lo que nosotros podamos captar en nuestro corazón es lo que va a sobrevivir. ¿Ya? Porque fíjense, imagínense ustedes que hay una catástrofe y desaparezca el internet, desaparezca toda la tecnología del celular. Uno puede guardar muchos libros en PDF, ¿ya? Y incluso puede que las bibliotecas físicas desaparezcan. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar lo que tú pudiste atesorar en tu corazón, todo lo que lograste captar, lo que lograste asimilar en tu corazón, y eso es lo que después tú vas a hacer florecer, ¿ya? La Hacia afuera. sabiduría. Eso. Lo sapiencial, la tradición sapiencial que tú logres desarrollar en tu corazón. Entonces, esa es la clave. Todo lo Bueno, que uno pueda leer, lo que pueda descubrir afuera, después uno lo tiene que asimilar hacia el interior y a transformarlo en tradición sapiencial, en filosofía perenne, pero dentro de ti. y ser como un guía, Sí, sí, esa misión. esa es la clave. Ébola me acuerdo que dice él que nosotros estamos como en la noche, Mm. estamos como náufragos en la noche en medio porque todavía no vemos la aurora, pero estamos avanzando en la noche. Entonces, en algún momento va a aparecer la aurora y tenemos que entregar la antorcha de todo lo que logramos asimilar. Entonces, esa es como la misión de los que estamos acá en este fin de ciclo. Mm. Tenemos que como entregar la antorcha a los que vienen después. Entonces, tenemos que atesorar todo lo que conocemos, lo que vemos,
toda la verdad, la belleza, el bien que podamos atesorar, la tenemos que asimilar en nuestro corazón y después entregarlo a los que vienen después de nosotros. Esa es Bien, la clave. gracias, muchas gracias. De nada, Vivi. Así es que si no hay más preguntas, terminamos acá y recuerden, la misión es esa, ¿ya? Yo les di todo este listado de libros es para que los busquen. Yo también voy a tratar de hacerle algunas recomendaciones y les voy a tratar de subir algunos textos que pueda encontrar. Los vamos a ir subiendo en el WhatsApp del grupo, ¿ya? Así que muchas gracias a todos.